Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Vamos a hacer una oración para leer la palabra y reflexionar un poco. O bien vamos a leer la palabra y luego oramos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hebreos, la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos. Y vámonos al capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 15, del 11 al 15. Hebreos 6, versículos 11 al 15. Yo le voy a dar lectura. Dice la palabra: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Padre bendito, Señor amado, te damos gracias en este día porque primero que nada nos concedes la vida, Señor, y esto implica una nueva oportunidad. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Es una nueva oportunidad para tener comunión contigo, para reflexionar acerca de lo que tú eres, acerca de tus propósitos para nuestra vida. Dios mío, te pedimos en esta mañana que tú nos bendigas, que tu Espíritu Santo nos inspire, que tu Espíritu Santo se mueva y sea Él el que toque los corazones y las vidas, el que traiga respuesta a las preguntas que tal vez se están haciendo en los corazones de cada uno de mis hermanos. Que tú te manifiestes, Padre bendito, en sus necesidades, en sus situaciones personales, en sus circunstancias específicas. Que tú te muevas, Padre bendito, y traigas respuesta a sus vidas, a sus cuestionamientos, a sus preguntas, a su situación. Tú has prometido bendecir a la descendencia de Abraham. Y nosotros, Señor, tú lo dices en tu palabra, somos el Israel espiritual, que fuimos añadidos al pueblo de Dios a través de esa promesa hecha a Abraham, no para sustituir a Israel, no, para ser añadidos a la vid, porque somos, Señor, olivo silvestre, pero tú tuviste misericordia de nosotros y a través de Abraham entramos al pacto y a las promesas. Y esas promesas dadas a Abraham ahora también pueden ser nuestras, Padre bendito. Tú ya lo has prometido, tú ya lo has dicho, depende de nosotros ahora, Señor amado. Hemos sido llamados a la esperanza, a la promesa que tú diste a Abraham. Y ahora tenemos acceso al pacto y a esas promesas, Padre bendito. Ayúdanos a reflexionar en esta mañana, que podamos ser edificados en tu nombre, en lo que tú eres, Padre celestial. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Si ustedes ven, hermanos, habla de muchas cosas, pero inicia deseando que cada uno de nosotros mantenga la esperanza, dice, hasta el fin. Nos habla de perseverancia. Nuestra fe es perseverante. Nuestra relación con Dios está creciendo como Él quiere. Nuestra vida espiritual está siendo como Dios quiere, porque en su palabra dice que nuestra vida no debe ser como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que como cristianos siempre debemos estar creciendo en fe, en esperanza, en madurez, en expectativas. Pero todo esto no va a suceder si no estamos tomados de la mano de Dios, leyendo su palabra,
meditando en su palabra, llevando a cabo nuestra vida como Él la va estableciendo. La estableció con Josué. Dios sabía lo que se iba a enfrentar a Josué. Josué sustituía a Moisés. Era una gran empresa. Pero le dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo a donde quiera que tú vayas. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. Si usted lee el libro de Josué, va a encontrar como 3 veces que le repite esto. Cuando Dios repite las cosas es que quiere hacer relevancia en estos puntos. Son importantes que los consideremos. Lo hizo con Josué, lo sigue haciendo con nosotros. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero también añadido a esto, le adicionó otro consejo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás todo cuanto en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te irá bien. O sea que el esfuerzo, la valentía, debe ir unida a la palabra, a la obediencia de los mandamientos de Dios. Porque cuando nosotros nos estamos esforzando por obedecer a Dios en estos consejos que Él nos da, Él promete bendecirnos, que todo nos irá bien. Está unido a eso. Dios promete estar con nosotros. Dios promete bendecirnos. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se necesita paciencia para heredar las promesas. Por la fe y la paciencia, Abraham heredó las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. La experiencia de Abraham es algo muy especial. Génesis empieza con el principio, ese es el significado de la palabra Génesis. Cómo se inició la creación, el mundo y todo lo que existe. Pero llegando al capítulo 12 de Génesis, nos encontramos con este personaje. Y inicia así el capítulo 12. Hacia atrás encontramos la experiencia de la primera pareja en el huerto del Edén. Después, cómo la serpiente entró, los engañó y debido a la desobediencia de la pareja, se permitió que entrara el pecado a este mundo. Después vino la maldad, vino los tiempos de Noé y el juicio de Dios y las nuevas generaciones y la civilización y cómo el hombre ya urdía desde esos tiempos separarse de Dios y ser autónomo sin tener ninguna relación con Dios para que este no les estableciera sus reglas, sus mandamientos. Quería independizarse de Dios a través de Babel, etcétera. Toda esa historia hacia atrás. Pero de repente en el capítulo 12 dice la palabra, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo empieza este capítulo? Pero Jehová había dicho a Abraham. Y ya nos narra aquí lo que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y inicia la relación de Abraham con Dios a través de un pacto, a través de un acuerdo. Un pacto se hace entre dos partes, uno y muchos, muchos y muchos, o uno y uno, etcétera. Pero en este caso, Dios hace un pacto con Abraham, pero dice, pero Jehová había dicho a Abraham.
O sea, quiere decir que nos está narrando que hubo una previa reunión de Dios con Abraham, y en esa reunión Dios platicó con Abraham, acordó con Abraham. Tenemos que entenderlo así. Precisamente la lectura que hicimos en Hebreos, ahorita vamos a regresar ahí encontramos que hablaron, ahí encontramos que trataron. Tenemos que entender el contexto, porque, digámoslo así, en cierta forma, Abraham es un símbolo de todo cristiano. El contexto de Abraham en Ur de los Caldeos, de esa región era Abraham. El contexto era que vivían en idolatría, en paganismo. Tenían sus propios dioses y sus propias creencias. No tenían el conocimiento del Dios único y verdadero. En este caso, encontramos la palabra Jehová, que de alguna manera, digo, aunque sea el término de la palabra Jehová, es un tanto artificial, porque sabemos que en el hebreo no hay vocales. Entonces, vamos a decir el nombre de Dios en hebreo se leería Yahweh, tratando de darle significado únicamente a las consonantes, porque el hebreo no tiene vocales. Por eso digo que es un tanto artificial el nombre, pero tiene su significado, pues se le agregaron letras para poderlo pronunciar, y llegó a terminar siendo como Jehová, que en última instancia el significado es lo esencial del nombre de Dios. Yo soy el que soy es el significado de esa palabra. Yo soy el único que tiene existencia en mí mismo. Yo soy el que no tiene principio ni fin. A ese Dios nos estamos refiriendo. A ese Dios es el que entabla una relación personal con Abraham y le hace un llamado. Le da una orden, pero también le da una promesa. Yo te bendeciré. Sal de tu tierra, sal de tu parentela. Ve al lugar que yo te indico, porque te voy a llevar a una tierra que va a ser para tu descendencia. Pero sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de ese contexto de idolatría, y ahora vas a conocer al verdadero Dios, y yo quiero hacer amistad contigo. Y te doy mi palabra que te voy a bendecir. Y tienes que creer en mí para que establezcamos un acuerdo y un pacto. Tal vez Abraham no estaba consciente de con quién estaba hablando. Ahora, lo más seguro es que Abraham también debió practicar la idolatría. En el contexto que vivía era lo común, era lo corriente. ¿Cuántos de nosotros, de alguna manera, el trasfondo que tenemos también era de idolatría? Estábamos relacionados o pertenecíamos a la religión popular, en donde es común la idolatría. Se establece una mezcla, sí, entre el conocimiento del Dios verdadero, pero aunado a una serie de ídolos, entre santos y vírgenes. Es idolatría. Algo similar a lo que vivía Abraham. Ahora, Abraham tenía para ese entonces 75 años. Ya era una persona mayor y no tenía descendencia. Pero Dios le hace ese llamado. Fíjese la promesa de Dios. Yo te voy a bendecir. Sal de tu tierra y de tu parentela. Yo voy a hacer de ti una nación grande. Tú tendrás una gran descendencia. De hecho, es cambiado el nombre porque Abraham era originalmente, pero es cambiado a Abraham, que significa padre de multitudes, pero era su esposa estéril. Lo maravilloso de todo esto es que Dios le creyó, que Abraham, le creyó a Dios.
¿Y qué era lo que Abraham, acordó con Dios? Lo encontramos en Hebreos. Si nos vamos al capítulo 6, versículo 14 en adelante, dice: Dios habló con Abraham diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta? Esto fue lo que Dios habló con Abraham. ¿Cómo lo convenció? A través de estas promesas, a través de ese compromiso, porque dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Pero Dios no podía jurar por uno mayor que él, porque él es el mayor de todos. Juró por sí mismo. Dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Primero, su promesa de bendecirlo. Segundo, su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su palabra es inmutable. Su promesa es inmutable. A través de la palabra creó Dios los cielos y la tierra. Dios dijo y fue hecho, dice Génesis. Esto era lo que platicó Dios con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué había dicho? Lo que encontramos aquí en Hebreos. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y Abraham le creyó a ese Dios. Tuvieron una plática. Tal vez se le presentó Dios de manera física, lo que se llama en teología las teofanías, las apariciones de Dios. Y ahí platicaron y acordaron. Por eso es Abraham conocido como el padre de la fe. Porque Abraham le creyó a Dios y dice la palabra, le fue contado por justicia. Usted y yo le creemos a Dios. Aunque él puso su persona, juró por sí mismo. De cierto te bendeciré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por Abraham es que entramos nosotros al pacto y a las promesas, a esas dos promesas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, su promesa y su palabra. Y nosotros en estos tiempos somos unidos al pacto y a las promesas a través de Abraham. La nación de Israel significa el olivo. Y nosotros somos olivos silvestres injertados al olivo natural. A un lado la teoría de la sustitución, porque
la teoría de la sustitución en teología, pues hay un grupo que dice que nosotros sustituimos a Israel. Eso no es cierto, eso es imposible. Israel sigue siendo el pueblo escogido por Dios y tiene todavía asuntos y aspectos que van a ser tratados específicamente con Israel. No lo sustituimos. Sí, dice que somos el Israel espiritual. Y en Romanos dice la palabra que el verdadero judío es el que cumple los mandamientos de Dios. Por eso dice que somos el Israel espiritual, el judío espiritual, si ustedes quieren. Somos añadidos espiritualmente al pacto y a las promesas. Pero tenemos un trato diferente. Dios sigue tratando con Israel de manera particular. No sustituimos a nadie, pero sí somos considerados dentro del plan de Dios. Porque para eso vino Cristo, a morir y a formar la iglesia y a tomar a la iglesia como su novia y más adelante como su esposa en las bodas del Cordero que se van a llevar a cabo. Y así como Israel, el pueblo escogido, era la niña de los ojos de Dios, también la iglesia venimos siendo la niña de los ojos de su hijo, porque somos la esposa del Cordero. Abraham le creyó a Dios: vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a indicar. Yo te voy a hacer una gran nación, a pesar de que tu esposa es estéril, a pesar de que ya tiene 75 años. Pero hay dos cosas inmutables por las que es imposible que yo mienta. Mi promesa se va a cumplir irremediablemente. Mi palabra se va a cumplir irremediablemente. Y Abraham creyó y salió, se aventuró a vagar por aquellas regiones peligrosas y tuvo que pelear a veces con enemigos que se levantaban. Abraham no era perfecto. Iniciaba su caminar y su experiencia con ese Dios, con el Dios verdadero. Y poco a poco fue a través de hacer camino al andar, empezó a estrechar y a empezar a conocer a ese Dios con el que había hecho pacto, al que le había creído. No era perfecto Abraham. Tuvo un sinnúmero de experiencias en las cuales lamentablemente dejó ver toda la imperfección que como hombre tenía, mintiendo y otras veces tratando de forzar la promesa, porque también tenemos que entender, tenía 75 años, pasaron 25 años para que esa promesa se hiciera realidad, pero experimentó en carne propia y en la naturaleza de su esposa, que ya en términos naturales era imposible que pudiera concebir, y concibió, siendo ya viejo. Pero Abraham fue tomado y trabajado por Dios, para que él creciera en su fe, para que se purificara, para que su naturaleza antigua fuera muriendo y fuera naciendo en él un nuevo hombre, de acuerdo a los principios de Dios. Y vemos muchas veces su desesperanza cuando no tenía descendencia y la promesa era que le iba a dar como herencia a una gran nación. Y le dio la promesa. Y nos habla la escritura de Agar y Sara, del monte Sinaí y del monte del templo Jerusalén, que representa a Sara, y Sinaí, ¿cómo se llamaba la esclava? Agar. Y nos muestra cómo también Abraham cedió por el consejo de Sara, tratando de forzar la promesa para que tuviesen descendencia a través de una criada, etcétera.
Todas esas experiencias que tuvo Abraham muchas veces son un símil de lo que nos pasa a nosotros. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando nosotros le creemos a Dios y cumplimos la parte que nos corresponde, Dios, fíjese lo que voy a decir, Dios está obligado a cumplir lo que dijo. No es herejía. Podría yo decir, nosotros obligamos a Dios a cumplir lo que Él dijo. Sí, lo voy a apoyar ahora con la Escritura. Fíjese, Dios, lo que Él dijo, lo comprometen. Él ha dicho, aunque vosotros fueseis infieles, yo permanezco fiel, porque no puedo negarme a mí mismo. Está haciendo alusión a esa promesa hecha a Abraham, a esas dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, su promesa y su palabra. Él hizo un pacto y nosotros entramos dentro de ese pacto. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo no puedo negarme a mí mismo. Ahora vamos a entender por qué estamos nosotros obligando a Dios a cumplir lo que Él dijo. Si se puede decir el término, porque ¿quién puede obligar a Dios? Pero a lo que voy, mire, quiero hacer la comparación de Abraham con nosotros, porque de alguna manera somos un tanto iguales, somos imperfectos, mentimos, a veces forzamos el plan de Dios, no somos perfectos, pero dice de Abraham, siendo el padre de la fe, dice que tuvo una fe esforzada. Muchas veces le costó trabajo creer y poner en práctica su fe, simplemente. Y somos nosotros iguales. ¿Cómo le costó trabajo a Abraham? Cuando Dios cumplió la promesa de darle descendencia, y no me estoy refiriendo a Ismael con Agar, me estoy refiriendo al hijo de la promesa, que era Isaac, con Sara. Después de 25 años, siendo Sara de 90 años y Abraham de 99, nació Isaac. De entrada, ahí es un milagro, porque Sara misma se reía, porque no creía, su piel estaba arrugada, había ya pasado los tiempos de su fertilidad, era imposible, el mismo cuerpo en la edad en que se puede ser fértil, se prepara, porque existe todo un proceso fisiológico interno. ¿Cómo crecen los huesos de los niños en la mujer embarazada? Dice la Escritura. Todo eso se expande, la piel sufre una serie de transformaciones biológicas, fisiológicas, la mujer para alimentar a ese ser, para irlo formando dentro de ella, etcétera, etcétera. Sara tenía 90 años. Sin embargo, ese milagro se realizó en ella. Y Abraham tuvo descendencia. Pero ¿sabe qué le dijo Dios después? Abraham vio crecer a su hijo Isaac. Le decía al Señor, ¿de quién va a ser todo lo que tengo? Tú me has bendecido, pero me diste una promesa. ¿Ya cuánto tiempo ha pasado? ¿A quién le voy a heredar todo lo que tengo? ¿A mi criado Eleazar? Sin embargo, Dios le permitió y le dio esa descendencia, y ahí estuvo Isaac, y lo vio crecer. Pero en determinado momento, Isaac ahora era el fruto de esa promesa, y el bastión a través de la cual esa descendencia prometida a Abraham tenía que venir. ¿Y sabe qué le dice Dios? Lleva
a tu hijo, a tu único, y ofrécemelo en sacrificio. Dios prueba. Dios nos prueba. Y muchas veces en nuestra vida espiritual vamos a tener pruebas de ese tamaño, en los que están involucrados un sinnúmero de aspectos internos que nos mueven, que nos demandan. Pero ¿sabe qué hizo Abraham? Obedeció. Ahora, lo decimos muy fácil, pero ¿qué hubo en ese proceso? Y Abraham tuvo que llevar a su hijo. A Isaac lo presentan como a un niño o como un adolescente, pero lo más seguro es que ya era un joven casi adulto. Y también es admirable la actitud de Isaac, pero Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y cuando ya la decisión estaba tomada, a través de un proceso de convicción, porque dice la Escritura que Abraham decidió sacrificar a su hijo porque internamente ya había reflexionado y había llegado a la conclusión de que si Dios estaba pidiendo a su hijo es porque ya sacrificado, muerto, él lo iba a resucitar, porque él era el vínculo para que esa promesa hecha antes se cumpliera, porque a través de Isaac iba a venir esa descendencia. ¿Cómo le iba a hacer Dios? Yo no lo sé, pero yo he visto en qué Dios he puesto mi fe. ¿Quién es ese Dios? Dios es Dios. Él mismo dice, yo soy Dios y fuera de mí no hay otro. Yo hiero y sano, yo causo la herida, pero yo la sano también. Ese es el Dios en el que había creído Abraham. Había experimentado la gloria de Dios, el poder de Dios en su esposa y en esa promesa. Cómo lo había cuidado, a donde había ido, aunque los enemigos se levantaran para dañarlo, para matarlo, pero siempre estuvo la presencia de Dios cuidándolo. Abraham había crecido en conocimiento de Dios, en intimidad con Dios, había madurado, había crecido en su fe, había perfeccionado su vida, había empezado a vivir esa nueva vida ahora con relación a ese Dios. Y llegó a esa conclusión: yo te conozco, yo sé quién eres, yo sé de qué eres capaz, yo sé de tu poder y de tu grandeza. Si me estás pidiendo a mi hijo, yo voy a obedecer. ¿Cómo le vas a hacer? Yo no lo sé, eso es cuestión tuya, pero yo he visto tu poder y sé que lo vas a resucitar para poder cumplir esa promesa que me hiciste. Así que yo estoy decidido a sacrificarlo. Y cuando estaba en eso, vino el ángel y le tomó la mano. Pero ¿qué pasó para que Abraham decidiera eso? ¿Usted cree que Abraham no le cuestionó a Dios, no le preguntó? Innegablemente. Isaac era el vínculo de la promesa y era su hijo, su único, amado. Abraham fue probado. Dios también nos prueba. Ahora, la ventaja, la bendición, primero que nada, ¿por qué tenemos puesta nuestra fe en ese Dios? Porque igual que Abraham, hemos experimentado el poder de Dios. Hemos experimentado cómo Dios nos tiene consideración. Cuando Él dice que nos ama, en verdad nos ama. ¿Cómo podemos obligar a Dios a cumplir lo que Él ha dicho? Suena estos pequeños gusanos, estas pequeñas criaturas, porque somos creados por Él, obligando a ese Dios único, grande, perfecto, grandioso, obligarlo a cumplir su palabra, si se puede decir, porque el término, pero mire, Dios dice, yo al que se humilla, yo atiendo al humilde. Yo atiendo al humilde. Y al soberbio lo miro de lejos.
¿Cuál es la llave que abre el corazón de Dios? La humillación, la humildad. Cuando usted viene a Dios y se humilla, usted tiene la seguridad que Dios lo va a atender porque lo ha dicho. Son cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Y si Dios dijo, Dios cumple. No somos mejores que Abraham. Tenemos todavía muchos defectos. A Dios lo que le importa es que usted tenga un corazón dispuesto y tenga el deseo de entablar una relación estrecha con Él, para que entonces, de esa manera, usted le permita a Él trabajar en usted. Nosotros no somos una obra terminada. Nuestra relación con Dios empezó reconociendo que teníamos necesidades espirituales, habíamos pecado y lo habíamos ofendido, y reconocimos eso y le pedimos que Él nos perdonara, que viniera a nuestra vida, que fuese nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese fue el nexo que nos unió a Dios. Y entonces es de la misma manera que Abraham estableció un pacto, un acuerdo con Dios. Sucede lo mismo con nosotros. Cuando invitamos a Cristo Jesús a ser nuestro Señor y Salvador, cuando por fe aceptamos el sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, que tomó nuestro lugar, porque nosotros debíamos de morir, pero Él tomó nuestro lugar, y por fe creemos en ese sacrificio y reconocemos nuestra necesidad espiritual, establecemos un pacto, un acuerdo, y nos comprometemos ahora a esforzarnos por hacer su voluntad y seguirlo. Porque estamos conscientes de que la vida cristiana es imposible, humanamente hablando, es imposible de vivir. No tenemos en nosotros la capacidad ni las posibilidades. Por eso es que ese pacto nos beneficia, porque el Señor se compromete a darnos la capacidad para obedecerlo, para llevar a cabo sus mandamientos, para vivir la vida que Él quiere a través de su ayuda. Por eso es que necesitamos de Él. Somos pámpanos unidos a esa vid. La savia que corre por esa vid llega a nosotros. Esa savia que alimenta a esos pámpanos es el Espíritu Santo que está alimentándonos y que nos da la capacidad de poder llevar a cabo lo que Él quiere, porque en nosotros no hay esa capacidad. Tenemos que depender de Él. Por eso continuamente tenemos que relacionarnos con Él y crecer en nuestra intimidad y en nuestra relación y conocerlo más. Dios nos prueba, así como probó a Abraham, nos prueba a nosotros. Pero lo más maravilloso es que en su palabra nos dice que Él tiene control perfecto de todo. Y dice que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Y juntamente con eso nos dará la salida. Él tiene control perfecto. Y cuando Él permite que la prueba llegue a nosotros es para que nosotros crezcamos en fe, en madurez, en conocimiento de Él, que tengamos firme consuelo en la esperanza a la que hemos sido llamados, para que la prueba produzca en nosotros paciencia. Y dice Romanos 5, habla muy bien y describe este aspecto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo,
Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dios tiene perfecto control. Pero esa fe que puso Abraham en el único Dios verdadero es un ejemplo para que nosotros nos esforcemos. Cuando iniciábamos la lectura, hablaba de esa perseverancia. ¿Vamos a ser perseverantes hasta el fin? Estamos en tiempos muy especiales y al final, ya sea en estos tiempos o fuera de estos tiempos, pero al final lo que estamos viviendo y esforzándonos y trabajándonos dentro de nuestra fe y nuestro conocimiento y nuestra relación con Dios, nos estamos jugando la vida eterna. ¿En dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Estamos siendo negligentes o estamos siendo diligentes? ¿Estamos teniendo en poco una salvación que es tan grande? ¿La estamos descuidando? ¿Estamos buscando mantener esa relación con Dios fresca? ¿O nos están abrumando las circunstancias y las situaciones? Yo no digo que sean fáciles, pero precisamente por eso dejó Dios este ejemplo, para que a través de esa fe podamos confiar en esas promesas inmutables que Dios ha dado. Él juró por sí mismo y no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar, Dios es fiel. Ha dejado una provisión enorme de medios para que no tengamos excusa de no poder pasar la eternidad con Él. Dios a nadie manda al infierno. El hombre es el que escoge ir al infierno, porque Dios ha provisto todo para que seamos salvos. Ahí están los frutos del Espíritu. Para que, como dice Romanos, a través del Espíritu deshagamos lo que la carne quiere hacer. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el que vive conforme a la carne va hacia la muerte, y el que vive conforme al Espíritu es para vida. Dios ha dejado sus frutos, los frutos del Espíritu, y el Espíritu Santo, Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque entonces yo rogaré al Padre para que os envíe al Consolador. Él estará con ustedes, Él los va a consolar, los va a aconsejar, los va a conducir a toda verdad, les recordará lo que yo dije. ¿Y qué fue lo que yo dije? Juré por mí mismo a Abraham, y ese acuerdo, ese pacto que hice con Abraham, ahora ustedes fueron reconciliados y unidos al pacto y a las promesas. También esa promesa hecha a Abraham es para ustedes. Y son cosas en las cuales es imposible que yo mienta, porque son inmutables y yo soy inmutable. Toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios ha provisto, no tenemos excusa. Estamos esforzándonos por mantener esa comunión con Dios, por adorarle, por alabarle, no solamente con nuestros labios, con nuestro pensamiento, sino con nuestros hechos. ¿Es difícil obedecer a Dios a veces? Sí, muchas veces, porque aun cuando somos salvos y el Espíritu Santo ya mora en nosotros, porque dice la palabra que cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron, o sea, nosotros, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya no somos criaturas de Dios, ahora formamos parte de la familia de Dios y somos sus hijos. Pero estamos cuidando esa salvación que es tan grande. Nos estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios. Fíjese lo que dice en Efesios 2. Efesios 2,
Me gustaría leerlo todo, pero vamos a leer del 11 en adelante. Ya me pasé de tiempo, ya voy a terminar. Reconciliados por medio de la cruz. No, desde el 1, todo el capítulo 2, aunque sea los primeros versículos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, con los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necesidades, ni truhanerías que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y podíamos seguir. La palabra es viva, es eficaz, es improbable que esta palabra no se cumpla. No nos endurezcamos, porque si damos lugar al diablo, nuestro entendimiento va a ser entenebrecido. Vamos a perder la sensibilidad espiritual.
La palabra de Dios dice, no dejemos de reunirnos como muchos tienen por costumbre, sabemos las circunstancias. Pero esforcémonos por leer la palabra, esforcémonos por orar, esforcémonos por creer las promesas que Dios ha dado. Mire, no crea usted que por portarse bien Dios está obligado a contestarle. No es por obras. Estamos obligados a hacer buenas obras. Estamos obligados a cumplir los mandamientos de Dios. Estamos obligados a hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra parte. Pero no por eso está obligado Dios a contestarnos. No es por lo que usted hace. Así diga, en este mes, en esta semana, en este día, hice tantas cosas buenas que seguro que Dios por eso me va a contestar. No es así. Es por misericordia. Es por gracia. Y seguro usted, como yo, hemos experimentado que a veces, aún portándonos mal, aún a veces no obedeciendo a Dios, aún no cumpliendo a veces la parte que nos corresponda, Dios es fiel y con todo nos contesta, porque es por misericordia, por su gracia, no es por lo que hagamos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todas esas provisiones las ha dejado Dios. Estamos obligados a responderle de manera voluntaria y por amor, esforzarnos a hacer su voluntad y a buscarle, porque yo no tengo la capacidad de hacer lo que Él me pide que haga. Y Él se ha comprometido a que cuando yo acudo a Él, clamo a Él, Él me va a responder y me va a ayudar a hacer su voluntad. Dice Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré, escucharé. El que a mí viene yo no le echo fuera. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos dicen que uno de los propósitos de Dios o el propósito principal de Dios sería que nosotros fuésemos felices. No, sí es uno de los propósitos, pero no el principal. El principal propósito de Dios es que nosotros seamos santos. Porque cuando es eso, no importa si somos felices o no, Dios no ha prometido darnos completa felicidad. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Su propósito principal no es que seamos felices. ¿Que Él lo quiere? Claro que sí, pero ese no es el propósito principal. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, para que todas las experiencias que tengan lleguen a ser sobrenaturales y me den lugar para que yo pueda intervenir en su vida. Porque entonces la felicidad sí es un logro y es lo que deseamos todos, pero a veces, mire, en el sufrimiento y en la aflicción es cuando más conocemos a Dios. Cuando hay felicidad, nuestras oraciones salen de nuestra mente. Pero cuando hay aflicción, nuestras oraciones salen del corazón. Y como Job, conocemos ahora a Dios en otros aspectos. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque en la aflicción es cuando el corazón verdaderamente clama a Dios y se abre completamente a Dios. Cuando todo va bien, no nos cuesta trabajo orar, pero cuando va mal, cuando tenemos dificultad, cuando nos enfrentamos a gigantes, cuando hay cosas que van más allá de nuestra capacidad y fuerzas, entonces sí clamamos y nuestra oración sale de lo profundo del corazón. Y lo más hermoso es que Dios se ha comprometido a contestarnos y a estar con nosotros. Yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Oímos los consejos de Efesios. Ojalá los pongamos por obra en nuestra vida. Tanto usted, bueno, yo lo admito, yo necesito tanto de Dios.
¿Cuánto me falta? ¿Está haciendo mi vida como la aurora, creciendo en luz, en aumento, hasta que el día es perfecto? Porque estoy en esa transición, me estoy esforzando como Josué, estoy siendo valiente, me estoy sobreponiendo a mis circunstancias, me estoy humillando, estoy tomando esas promesas para pedirle a Dios, hazlas realidad en mi vida. Estoy necesitado en muchos aspectos. Oía yo en enfermedad, necesito sanidad, y tú has prometido sanar. Necesito que tú proveas en mi necesidad material. Tú has dicho, y probadme en esto, y entonces yo abriré las ventanas de los cielos, y en tu palabra lo dices. Cosas inmutables en las cuales es imposible que tú mientas. Estoy tal vez yo impidiendo con mis acciones, con mi proceder. Estoy taponando los medios a través de los cuales tú ibas a darme esa bendición. Porque tú eres un Dios, Jehová Jireh, un Dios proveedor, un Dios que en su naturaleza está el dar, y has provisto. Y para nosotros son las promesas, y para nuestros hijos, tú lo has dicho. Soy yo el que está a través de lo que yo hago, a través de lo que yo soy, estoy impidiendo, estoy taponando esos conductos a través de los cuales tú ibas a dar esa bendición. Tal vez me tengo que poner a cuentas, y tú me has ya dado el secreto que abre tu corazón. Es humillarme, es tener un espíritu pobre y humilde, reconocer que sin ti no somos nada, buscarte, reconocer cuando me he equivocado, reconocer cuando he ofendido, reconocer cuando leía yo en Efesios que muchas de estas cosas que son de la vieja naturaleza todavía las estoy practicando, y no me esfuerzo por poner en mi naturaleza la naturaleza del nuevo hombre que tú quieres crear, porque el propósito de todo es que tú crees el carácter de tu hijo en mi vida. Y tengo que morir yo para que Cristo viva en mí. Y eso es difícil. Por eso, no es fácil ser tu hijo, pero vale la pena. Y estoy obligado a dejar la senda ancha y caminar por la senda angosta. Y eso cuesta, pero con tu ayuda lo puedo hacer. Si tú pides es porque es posible. Contigo, humanamente hablando, es imposible. Espiritualmente hablando, es posible, porque lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Lo dices en tu palabra, cosas inmutables en las cuales es imposible que tú mientas. Padre bendito, ayúdanos, bendícenos, Señor, te necesitamos. No podemos dejar de crecer, no podemos contristar a tu espíritu, no podemos ser desobedientes. Permite, Señor, que cada uno de nosotros tiemble ante tu palabra. Necesitamos continuamente de ti, Padre Celestial, para que tú tomes dominio de nuestro carácter, de nuestro ser. Ayúdanos, Dios mío. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero tener más intimidad contigo. Yo quiero crecer, pero que tú tomes el control, Señor, y obres en mi vida, y te manifiestes a mí, y cumplas tus promesas y tu palabra en mi vida. Yo soy el del problema, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, Padre Celestial, y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios había dicho a Abraham. Dios nos había dicho a nosotros. El Señor le bendiga.